Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis bien, vamos a seguir con un nuevo vídeo y en este caso voy a hablaros del principio de todo. Voy a empezar por la prehistoria. Vamos a analizar brevemente, de una forma rápida, lo que es la prehistoria, dividiendo por un lado entre paleolítico y neolítico y por otro lado la edad de los metales, como vamos a ver que lo voy a hacer en dos episodios. Así que empezamos por el primero. Y lo primero que quiero que veamos en este primer episodio, que va a ser sobre el paleolítico, quiero que analicemos primero, antes de nada, antes de las definiciones, quiero que analicemos lo que es el proceso de hominización. ¿A qué hace referencia el proceso de hominización? Mira, en el siglo XIX, Charles Darwin escribió, después de una visita a la isla Galápagos, hacer una serie de estudios, escribió lo que se llama su teoría de la evolución de las especies, ¿de acuerdo? Y él dijo que nosotros, el ser humano, parte de un ancestro común, de un primate común, pero que después se divide en una rama, que es la rama de los homínidos, y que empieza a evolucionar. Y empieza a evolucionar hasta que llegamos a convertirnos en el ser humano que somos actualmente. ¿Y por qué se produce esa evolución? Porque el ser humano o estos homínidos que pertenecen al género Homo se van adaptando al medio, y el medio va modificándose y el ser humano se va adaptando a ese medio, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, habla de una serie de cambios que van a propiciar la llegada actual del ser humano. Y estos cambios, por ejemplo, van a ser, en primer lugar, que el ser humano va a dejar de andar a cuatro patas para convertirse en un ser bípedo, que solo va a utilizar dos pies y se va a poner en una posición erguida. ¿Eso por qué va a ser? Porque dice que hace 6 o 7 millones de años se produjo un cambio climático donde el ser humano tuvo que adaptarse a mirar más lejos, porque había hierbas más altas, a coger cosas de los árboles, por lo tanto necesitó erguirse, ¿de acuerdo? Vale, eso en cuanto al bipedismo, pero es que el bipedismo provocó la segunda característica, y la segunda característica es que las manos quedaron libres, ya no hacían falta cuatro patas, sino que ahora ya son dos patas y dos manos. Por lo tanto, las manos, al quedarse libres, ya cambiaban de función, y al cambiar de función llegamos a la formación de los pulgares oponibles. Estos pulgares oponibles que provocaron que nosotros podamos coger herramientas, nosotros podemos coger algo, podemos ser incluso más finos. Yo puedo convertirme con esto, puedo hacer herramientas mucho más precisas y mucho más concretas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese segundo lugar, el pulgar oponible. Al mismo tiempo fuimos ampliando nuestra capacidad craneal y nos fuimos haciendo mucho más inteligentes hasta que llegamos a cumplir, esa es la tercera característica, hasta que llegamos a cumplir una cuarta característica, que es la de articular un lenguaje. Pudimos comunicarnos mediante un lenguaje. Por lo tanto, poco a poco nos fuimos diferenciando de esos grandes simios, nosotros por nuestro lado y ellos por el suyo, ¿de acuerdo? Bien, pues nosotros pertenecemos a esa rama de los homínidos, que son los mamíferos sin cola, y son bípedos sin cola, perdón, y que, bueno, a partir de eso surgió la especie Homo. Mirad, en cuanto a la teoría de la evolución, al proceso de la evolución y a qué animales pertenecen, a qué seres pertenecen al linaje humano, vamos a ver, mira, antiguamente se explicaba como un proceso evolutivo, una línea de evolución, donde se decía que el primero era el Australopithecus, después estaba el Homo habilis, después estaba el Homo erectus, Neandertal y el Sapiens. Ahora se sabe que eso realmente no es así. ¿Por qué? Porque no paran de descubrirse fósiles donde, pues, la prehistoria es una ciencia viva, donde esos fósiles que se descubren, pues se van introduciendo dentro de lo que es el proceso de hominización, el proceso de evolución del ser humano, y se está dando cuenta que no es una línea, sino que es una ramificación, ¿vale? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo convivieron diferentes homos, y lo que ocurre es que nosotros no pertenecemos a todos esos homos, sino que una línea nos ha llevado hacia donde estamos nosotros, pero al mismo tiempo que nuestra estirpe vivía, había otros homos que convivían al mismo tiempo y que también pueden ser considerados dentro del género Homo. Por ejemplo, uno de los mayores ejemplos es el Homo de Neandertal, que es un Homo de pleno derecho, pero no está dentro de nuestra cadena evolutiva, sino que él desde el Homo ergaster tiró hacia un sitio y nosotros tiramos hacia otro, ¿de acuerdo? Vale, bueno, entonces voy a hablaros de los principales homínidos para que por lo menos tengáis una referencia sobre cuáles son los principales. El primero de todos es el Australopithecus, que no es Homo, sino que es considerado un homínido, y él tiene una antigüedad de aproximadamente unos 4,2 millones de años, y a partir de ahí sí que hemos evolucionado la especie Homo, y una de las características que tenía era que no elaboraba herramientas, sino que él cogía herramientas que se encontraba y las adaptaba, sino que las usaba para lo que hiciera falta. Después de él surge el primer Homo, que es el Homo habilis. Este sí que fue capaz de elaborar sus propias herramientas. Y por eso es considerado como el primer Homo. Unas herramientas muy toscas, unas herramientas hechas de piedra muy antiguas, muy arcaicas, pero bueno, por lo menos fue capaz de coger algo del suelo y mediante golpes
tallarse o hacerse sus propias herramientas. Después de este tenemos que hablar del Homo erectus y el Homo ergaster. Mira, antiguamente se consideraba que el Homo erectus, nosotros proveníamos de él, pero ahora se ha sabido que el Homo ergaster y el Homo erectus son el mismo, pero lo que ocurre es que uno se va hacia Asia, que es el que se denomina Homo erectus, mientras que otro se queda en África y es desde el cual nacerá o surgirá el Homo antecesor, que es desde el que se supone que según los últimos hallazgos venimos nosotros. Bueno, pues este Homo ergaster, Homo erectus, una de las características que tiene es que ya perfecciona mucho más las herramientas, ya las hace con filo por los dos lados, las hace bifaces, y que controló el fuego. ¿De acuerdo? El control del fuego, hablaré un poco más adelante de eso que significó, pero bueno, que sepáis que controló el fuego, eso significó un avance fundamental en la teoría de la evolución y en lo que es la evolución del ser humano. Que sepáis que no lo creaba. ¿De acuerdo? No era capaz de crear todavía el fuego, pero sí que era capaz de verlo en la naturaleza y de controlarlo, ¿de acuerdo? Y eso modificó en parte nuestra propia evolución. Luego tenemos que hablar del Homo antecesor. El Homo antecesor es el primer Homo europeo y es un Homo que ya tenía un desarrollo craneal bastante importante y ya sí que, por ejemplo, hacía herramientas a partir de huesos y ya se notaba que ya tenía un avance, ya nos estamos acercando más hacia el Homo que somos nosotros actualmente. Otro del que me gustaría hablar un poco es del Homo neandertal. ¿Qué característica tiene el Homo neandertal? Y es que fue el primero hace así aproximadamente unos 100.000 años en enterrar a sus muertos, ¿de acuerdo? Por tanto, ya tenía cierto acercamiento hacia la religión y cierta noción de especie y de proteger a su propia especie. Hasta que ya posteriormente llegó, después del Homo antecesor, llega el Homo de Rhodensis y después del Homo Rhodensis llega el Homo sapiens que somos nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí que quiero definir lo que es la prehistoria. ¿Por qué? Porque la prehistoria, ¿por qué no la he definido antes? Porque quería explicaros primero el nacimiento y el surgimiento del ser humano. Porque la prehistoria es aquella época que va desde la aparición del primer homínido hace aproximadamente unos 5 millones de años hasta la aparición de la escritura, aproximadamente hace unos 5.500 años, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese periodo de tiempo, que es prácticamente, si os dais cuenta, toda la historia de la humanidad, más del 99,5% de la historia de la humanidad, queda enmarcado dentro de lo que conocemos como la prehistoria. Y para estudiar mucho mejor la prehistoria, nosotros la hemos dividido en diferentes etapas en función a las herramientas que se utilizaban, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿qué nos queda de esa época? Si no hay documentos escritos, de esa época nos quedan los fósiles, los huesos y nos quedan lo que son las herramientas con las que ese ser humano, esos homínidos, pues empezaba a relacionarse con el medio. Por lo tanto, se ha dividido en dos etapas en función a las herramientas, a los materiales con los que hacer las herramientas. Podemos hablar de una edad de la piedra y de una edad de los metales. La edad de la piedra al mismo tiempo se subdivide en dos épocas. Una época paleolítica, que es la época de la piedra antigua, que es la piedra tallada, y una época que esa va desde la aparición del primer ser humano hasta hace aproximadamente unos 10-12.000 años, y una segunda época que se llama la época neolítica, que es una nueva piedra, una nueva época, ya veremos cómo hay una serie de cambios importantes, donde las herramientas ya se hacen de otra forma, ya hacen falta otras herramientas, y esa época neolítica empieza alrededor del año 10.000 a.C. Y luego tenemos que hablar de la edad de los metales, y la edad de los metales no es nada más allá que el ser humano empieza a utilizar los metales para hacer sus propias herramientas, ¿de acuerdo? Y la edad de los metales al mismo tiempo se subdivide en tres edades, que es la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro en función al metal que predomine en la elaboración de las herramientas, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que sabemos esto, que hemos dividido las diferentes etapas, voy a centrarme un pelín en la época paleolítica. Mira, la época paleolítica ya sabéis que es la más larga de todas, aproximadamente el 99,5% de la historia de la humanidad está dentro de la época paleolítica. ¿Y cómo se organizaba el ser humano económica, social y socialmente en esta época? Mira, en esta época la característica principal del ser humano es que tiene que luchar por la supervivencia, es una lucha diaria. El ser humano es un animal, al principio es un animal más, es un depredador y depreda la naturaleza. Y al mismo tiempo tiene que intentar evitar ser depredado. ¿De acuerdo? Vale, pues esto es la primera característica que tenemos que tener en cuenta dentro de esta época. ¿Qué significa que el ser humano sea un animal depredador? Es que él no se produce su propio alimento, sino que depreda el medio, depreda la naturaleza. ¿Cómo? Mediante la caza y la recolección. El ser humano es cazador y es recolector, ¿de acuerdo? Ni cultiva ni cría, sino caza y recolecta. Por ejemplo, ¿cómo cazaba? Porque cazaba en grandes grupos, normalmente iban todos los miembros de la tribu, porque el ser humano se organizaba en tribus, iban todos los miembros de la tribu a la caza, y en primer lugar lo que hacían era cazar animales pequeños, ¿de acuerdo? Los animales grandes, los mamuts y todo esto, los cazaba ya cuando fue evolucionando, cuando fue haciéndose mucho más inteligente, porque evidentemente
evidentemente el ser humano no se iba a enfrentar a un mamut así de cara, no, sino que poco a poco fue progresando y le hizo trampas, hacía que huyera, pues cuando empezó a controlar el fuego lo atemorizaba, por lo tanto, al principio cazaba animales de menor tamaño para luego ya posteriormente cazar animales de mayor tamaño, ¿de acuerdo? Vale, en cuanto a, ya os he dicho que era cazador-recolector. ¿Cómo era, por lo tanto, la esperanza de vida? La esperanza de vida del ser humano era muy baja. Si no te mataba una enfermedad, te mataba un animal. Y si no estabas mal nutrido y te morías joven. Por lo tanto, la esperanza de vida era bajísima. Esperanza de vida que va a empezar a subir poco a poco, sobre todo con el descubrimiento del fuego. ¿Por qué? Porque el descubrimiento del fuego el control del fuego provocó una serie de avances. Primero, la comida se podía cocer. Y al cocer la comida, el ser humano estaba mejor alimentado y encima de todo tenía menos problemas dentales porque tenía que hacer menos esfuerzo para masticar. Y eso hay ciertas universidades que han estudiado y han dicho que eso provocó un aumento en el desarrollo de la inteligencia del ser humano. ¿Por qué? Porque ciertas funciones que se elaboraban para hacer la digestión ya no se tenían que hacer y entonces había más energía para desarrollar procesos mentales. Eso lo dicen los expertos, por lo tanto yo estoy de acuerdo con esa teoría que dicen los expertos, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Debido a que el ser humano era depredador, como os he dicho, ¿qué ocurría? Que cuando agotaba los recursos que había en una zona, ¿qué tenía que hacer? Pues irse, se iba. Por lo tanto, podemos considerar que el ser humano era nómada, ¿vale? Entonces, realmente no establecía poblados, sino que simplemente donde ellos vivían, pues eran, sobre todo, se refugiaban en cuevas, ¿de acuerdo? Que, ayudados de este fuego, intentaban hacer ahuyentar a los animales, y al mismo tiempo, pues si tenían que vivir al aire libre, pues ¿cómo vivían? Pues con pieles de animales, se hacían ahí una especie de chozo, una choza, una tienda de campaña y ya está, y poco más, no se complicaba mucho la vida. ¿Por qué? Porque eran nómadas, cuando agotaban la caza o los recursos de un lugar, se iban. Por lo tanto, la característica principal de la sociedad y la economía del ser humano en este momento era que se organizaba en tribus. Dentro de esas tribus, de 25 o 30 elementos, había pues diferentes familias que eran clanes familiares, ¿de acuerdo? Pero eran tribus muy pequeñas. Luego, eran nómadas. ¿Por qué? Porque se tenían que desplazar de un lugar a otro buscando la comida y buscando el alimento y la caza, ¿vale? ¿Por qué? Porque eran cazadores y recolectores, por lo tanto, cazadores, recolectores y nómadas, ¿de acuerdo? Bien, se dice que en torno al año 100.000 antes de Cristo, más o menos, ya la capacidad craneal, ya el desarrollo intelectual empezó a ser mayor y el ser humano empezó a tener las primeras relaciones con la religión. ¿Por qué? Porque ya empezaron a plantearse el porqué de muchas cosas y como no sabían explicarles, no sabían por qué se producían, pues evidentemente empezaron ya a intentar ver que había unas fuerzas más allá de lo que era la propia naturaleza y el propio entorno que a ellos les rodeaba. Y aquí es donde surgió el arte. ¿Por qué surgió el arte? Porque se ha descubierto que hace unos 35 o 40.000 años el ser humano empezó a pintar en las cuevas, las conocidas como las famosas pinturas rupestres, siendo las más importantes del mundo las de Altamira. En esas cuevas el ser humano lo que pintaba era escenas de la vida cotidiana y sobre todo escenas que deseaba que ocurrieran. Por ejemplo, yo quiero cazar un bisonte, pues yo dibujo un bisonte, ¿de acuerdo? Entonces eso simbolizaba que creían en algo del más allá, en algún tipo de fuerzas rituales, ¿de acuerdo? Y en cuanto al arte paleolítico también destaca la creación, por ejemplo, de grabados y la creación de unas pequeñas estatuillas, ¿de acuerdo? Que por ejemplo son las Venus que son las diosas de la fertilidad y te están hablando de que ellos necesitan que la tierra sea fértil. ¿Para qué? Para que le dé frutos, para que haya animales y para que ellos puedan subsistir. Bueno, chicos, con esto no quiero alargar mucho más, con esto he acabado lo que es la época paleolítica y ya en el siguiente vídeo os explicaré lo que es la época neolítica y la edad de los metales. Espero que os haya gustado, que os sirva y que aprendáis mucho.